que por temas de horario no alcanzamos a responder, como sea, nos comprometemos a darle seguimiento posteriormente y estamos grabando esta sesión, espero que todos nos autoricen, para posteriormente hacérselas llegar. El material que preparamos también se los vamos a compartir, sin ningún tema, no tengan... La intención no es que tomen notas, sino de mi parte y de parte de IRARCE que comprendan los alcances, el contexto general del que vamos a hablar, todo lo que ha pasado en torno a esta iniciativa y pues después tener una serie de conclusiones y saber qué sigue, que es normalmente lo que todas las empresas queremos saber, ¿no? En dónde estamos parados, cuánto falta, qué sigue, en qué consiste, qué opciones. Entonces, de todo eso vamos a hablar durante este análisis a la reducción de las jornadas laborales. A mí me toca hablarles un poquito de los antecedentes, del contenido, de las iniciativas que hubo. IRARCE les va a platicar cuántas hay en torno a este mismo tema, porque ha habido varios, les va a platicar de otros países, sobre todo de Latinoamérica, que ya implementaron estas cosas y que quizá nos sirvan de modelo para esta implementación de la reducción de las jornadas que se ve, que va avanzando con un ritmo acelerado y algunas consideraciones finales. Respecto de los antecedentes, me ayudaría a girarse con la siguiente. Respecto de los antecedentes, les puedo platicar que la jornada laboral ha sido un tema en la humanidad desde pues, que se inició el trabajo, ¿no? Todos sabemos que la humanidad pasamos por periodos de explotación del hombre por el hombre, pasamos por esclavitudes y pasamos por jornadas que superaban las 12 horas diarias. México fue bastante pionero en su constitución de 1917 al incorporar el artículo del trabajo, que es el 123, en regular varias condiciones de trabajo de manera sobresaliente en comparación a otros países. Y en ese año reguló la jornada y estableció algo que hasta la fecha sigue vigente. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador o la trabajadora tendrán derecho de por lo menos un día de descanso obligatorio. Y hablo de la Constitución porque esta iniciativa que estamos viendo es una iniciativa para una reforma constitucional. Y ahorita les platico cómo está organizada nuestra jerarquía de leyes, que es importante que lo vean, porque mucho explica de las tendencias, de qué sigue y de los pasos que todavía vamos a seguir viendo en los siguientes meses relativos a esta reducción. En nuestro marco normativo mexicano debemos de tomar en cuenta que hay tratados internacionales. Estos tratados internacionales no en todos forma parte de México. México como país tiene que ratificar los convenios para que luego entonces las disposiciones de estos convenios sean obligatorios para México como país. Eligen, dependiendo de sus circunstancias económicas o globales, a cuáles sí ratificar y cuáles no. Y ustedes creo que se han visto relacionados en varios convenios que se han venido ratificando con sus consecuentes reformas a la ley, como por ejemplo cuando se ratificó el tema de el reconocimiento de la asociación colectiva, de los sindicatos, que luego tuvo efecto el que tuviéramos que hacer las legitimaciones y todo este tema que con muchos de ustedes ya hemos venido trabajando de la representación de los sindicatos de los trabajadores. Entonces, ¿quién regula el marco internacional? Principalmente hay una organización que se llama la Organización Internacional de Trabajo, que desde 1919 ha venido regulando varios temas que aclaran y, por así decirlo, ponen las bases de las mejores prácticas de los derechos laborales a nivel internacional. Es muy importante que consideremos estos tratados internacionales de la OIT porque muchos de estos impactan y nos dan guía de cómo México debería de actuar en caso de que esta reforma prospere. Entonces, tenemos este marco internacional, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo el mundo la conocemos porque aparte nos la compraban en la primaria, era un librito chiquito, el artículo 123, que habla del trabajo, es un artículo largo en comparación a otros artículos mucho más breves. Y este artículo a su vez se ve regulado por la Ley Federal del Trabajo, que ese sí, quien la ha comprado es un libro bastante grueso, que ha tenido varias reformas y que en caso de que se autorice la reforma constitucional, por ende,
se tendrían que hacer modificaciones a esta Ley Federal de Trabajo que es de ámbito nacional en México. La reforma pareciera sencilla a nivel constitucional y se las quiero platicar desde ahorita, aunque Irarse les va a enseñar específicamente en qué artículo, en qué párrafo, con qué fracción es la reforma y les va a platicar más a detalle de esto. Quiero que se entienda la generalidad. La iniciativa de reforma que estamos viendo, o que por lo menos entre todas las que se presentaron ha avanzado, se trata de lo siguiente. En la Constitución quieren modificar el artículo 123, en el apartado A, que habla de todas las relaciones laborales de la iniciativa privada, la fracción que dice que por cada 6 días de descanso, el trabajador o la trabajadora podrá contar con un día de descanso semanal obligatorio. Y quieren ampliarla a que por cada 5 días, o sea, el cambio parece muy simple, en lugar de que diga 6, dirá 5 y contará con 2 días de descanso obligatorio. Esto traería como efecto que la jornada se vea reducida de 48 horas a 40 horas. Esta es la única modificación que quieren hacer en este momento. Es la que se ha venido analizando, empujando, y aunque parezca muy simple, las repercusiones pues son mayúsculas, sobre todo para los sectores empresariales y para ciertas industrias, pues que se ven con distintas dificultades operativas, de mano de obra, de logística, etcétera, que vamos a ver adelante. No vamos a entrar a detalle ahora de cómo sería su implementación y lo van a entender en algún punto porque no se va a regular en la Constitución si va a ser una reforma gradual y todavía se está cabildeando cuánto tiempo tendremos para su implementación. También no existen al día de hoy reglas respecto de si son sábados y domingos, si se puede repartir. Entonces, ahorita lo que vamos a discutir es esa simple reducción constitucional que vendrá aparejada de un transitorio, que siempre cuando se hace una propuesta legislativa y se aprueba, se hace la modificación del artículo y luego en un transitorio le dicen, Congreso, tienes X tiempo para regular en la Ley Federal de Trabajo de manera específica y detallada lo que quieras platicar o lo que quieras normar de esto. Y obviamente, ahorita les he platicado del diálogo y de que se está cabildeando, porque hay unos foros, unas asambleas en donde participan distintos sectores, que también por aquí está el link, si lo quisieron escuchar, en donde participan sindicatos, en donde participan efectivamente los diputados, en donde participa el sector empresarial, las cámaras, y dicen, oye, vamos escuchando las necesidades de todos los sectores que se ven impactados para ver cómo nos ponemos de acuerdo en esta reforma. Entonces, hasta aquí les quiero, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. Hasta aquí les doy este marco legislativo importante porque de aquí se derivan varias circunstancias. El primer convenio de la Organización Internacional de Trabajo, desde 1919, ya había establecido un límite muy coincidente con nuestra Constitución de 8 horas de trabajo al día y 48 horas a la semana. Esto es importante que lo sepan porque este convenio está vigente, es decir, más que un incumplimiento de parte de México, es una propuesta de mejora a toda esta tendencia internacional de la reducción de las jornadas. Es decir, si me preguntaran, ¿México está incumpliendo con la jornada de 48 horas que tiene hoy por hoy pactada? No, a nivel internacional está dentro del marco, pero es muy evidente que muchos países en Latinoamérica o en otros continentes han hecho esta reducción de manera favorable a la salud de los trabajadores, quizá a la productividad, quizá a conservación del talento en la empresa, etcétera, etcétera. Lo vamos a analizar algunos factores de esos a continuación. La OIT también brinda información valiosa a los países sobre qué cosas considerar en esta reforma. Es decir, les quiero platicar que México no ha movido el artículo que limita las horas extras desde 1917. En 1970 se pujó porque hubiera esta reducción. Se negoció que no era el momento para hacerlo y ahora de nuevo los sindicatos dicen es que es algo que les debemos a los trabajadores. Si ustedes llegaran a participar en estos foros, a escucharlos, van a entender este reclamo sindical que dice tiene años que no se reforma la jornada y es justo y es un derecho que nos merecemos los sindicatos y los trabajadores.
Y la OIT, que ha sido muy especializada en la reducción en la reducción de las jornadas en otros países y en la mejora de otros derechos laborales, emite dos cuestiones que a mí sí me gustaría que tengan en cuenta y que si tienen la oportunidad de leerlo, lo hagan. Una me importa más que la otra de perspectiva para la empresa, que es una guía. Más sin embargo, esta recomendación también está muy interesante para que tengan el contexto. La OIT, esta recomendación 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, va dirigida a los países y le dice a los países, si vas a reducir tu jornada, te recomiendo que observes estos puntos y que tomes estas pautas. Cuida la producción nacional, cuida no causar un efecto inflacionario, cuida a las pequeñas empresas, y te va diciendo, planéalo, cuida la planeación, cuida la gradualidad, y te va dando ciertas recomendaciones, que esto se los digo simplemente como un dato informativo. En todo este proceso de negociación al interior de la Cámara de Diputados, ha habido voces que la han mencionado, y que espero que los legisladores, con el conocimiento que tengan del impacto que pueden causar en la economía mexicana, lo consideren, porque verdaderamente son recomendaciones bastante congruentes y en base, que han servido como base para otros países para que hagan sus reducciones. Y también existe la guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada. Esta guía va dirigida más al sector privado. Es decir, si yo como empresa, y que ahorita me gustaría así fijar una postura inicial de esta reforma va a avanzar. No obstante, está en una etapa no tan incipiente, porque ya ha habido varios foros de parlamentos abiertos, se llaman. Ya hay una aprobación de una comisión que también Irarse se los platicará. Y es un tema en donde ya hay digamos que hay un acuerdo general de la reducción de la jornada. En lo que no se están poniendo de acuerdo hoy en día es en los cómo. Todavía una bancada dice, implementala de inmediato en cuanto publiques la reforma, que sea obligatoria la reducción de 48 a 40 de manera inmediata. Y hay otro sector que dice, optemos por la gradualidad, la OIT nos lo recomienda, el primer año hagamos una reducción de 2 horas, el segundo año de otras 2 horas, así hasta llegar a las 40, o planteemos en qué condiciones estamos para poderlo hacer de manera eficaz y que las empresas no hagan ni trampa, que sí cumplan, que efectivamente se causen los efectos que se buscan, que no vayamos a generar que por esta reducción el trabajador tenga dos trabajos, o que se siga trabajando horas extras y ahora se les paguen. O sea, estar muy pendientes que de verdad se tenga el efecto que se quiere lograr con esta reducción. Entonces, hasta ahí vamos. Esta sí se las quiero casi dejar de tarea, si pudiera, que le den la idea porque trae muy buenas ideas que Irarse también la hizo un resumen y se los presentará respecto de qué cosas se pueden hacer al interior de la empresa, y efectivamente busca promover la salud y la seguridad, aumentar la productividad y la sostenibilidad de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es de mis recomendaciones y de los marcos que, entre otras cosas, que también pudiera haber por ahí uno que otro convenio más, estos son los que nos parecen más impactantes en esta reforma, esta iniciativa de reforma de la que estamos platicando. ¿Me podrás ayudar con la que sigue? Este contexto internacional se los damos simplemente para confirmar algunos datos que creo que todo el mundo sabemos, por lo menos, no quizá de manera específica, pero todo el mundo se rumora, no son rumores, todo el mundo se sabe que México como país trabaja muchísimas más horas en comparación a otros países, y no necesariamente el tiempo que se elabora incide en una mayor productividad. Estas estadísticas se las dejamos para que simplemente lo tengan. Aquí viene cuántas horas se trabajan en promedio en comparación a otros países, y decimos que los mexicanos trabajamos más horas que en otros, y eso también genera un poquito de presión para que las reformas se agilicen. ¿Me ayudas con el siguiente? Muchas gracias, Irarse. TEMEC y Agenda 2030 son otras cosas que inciden en el ámbito internacional. TEMEC es el tratado que se tiene firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en el cual
por nosotros estar aperturando oficinas en Canadá, nos hemos visto más inmiscuidos en lo que a mi persona corresponde. Y aquí se regularon muchísimas cosas sindicales, se regulan muchos reformas a favor de los derechos laborales y se regula la prohibición de trabajo forzoso. ¿Por qué se las traemos a colación? Este tratado, este tratado, si estamos hablando de la reducción de las jornadas, porque cuando veamos los escenarios, en el caso de que se apruebe y avancemos, de logística y operación que las empresas puedan optar, pues está que muchas empresas puedan seguir pagando horas extras en ciertas jornadas que no puedan ajustar. Y hay que tener cuidado porque la permanencia en elaborar horas extras pudiera llegar a interpretarse como un trabajo forzoso, que es de las cosas que están prohibidas a nivel internacional. Entonces, valdrá la pena una buena planeación al interior de la empresa de cómo acomodaremos las jornadas con algunos grupos de trabajadores para evitar incurrir en estas prácticas que también ya están reguladas, prohibidas y que he de confesar que tampoco estamos tan familiarizados en las empresas porque si bien es cierto son conceptos que se acuñan ya hace años, en México como tal no hay una ordenación, un artículo o varios artículos que te describan cuándo puedes incidir en este tipo de prohibiciones en estos tratados internacionales. Y la Agenda 2030 son objetivos de desarrollo sostenible que suscriben, que firman varios países y que narran cómo nos imaginamos en todos los países que firmamos a nuestro mundo en el 2030, en el 2030, por eso se llama así. Y vienen una serie de objetivos entre los que se habla de igualdad salarial y disminución de brecha salarial, igualdad y no discriminación, o sea, incide también en estas cuestiones de reducción de la informalidad y definitivamente son instrumentos que impulsan y que le dan fuerza a estas tendencias. Es decir, haya promovido la iniciativa cualquier sector, aunque confieso que está muy politizada la iniciativa, eh, se está viendo con un tinte muy político, lamentablemente, pero lo haya presentado, quien lo haya presentado, todo este ecosistema que hoy tenemos hubiera traído como consecuencia este avance en estas nuevas mejoras en los derechos laborales de los trabajadores. ¿Me podrías ayudar con la que sigue? Ah, ya te toca Irarse. Irarse les va a platicar de la iniciativa de reforma, cómo se plasma en la Constitución, y bueno, pues te dejo mejor que les platiques qué más, de qué otras cosas les vas a hablar y luego sigo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Maggie. Y muchas gracias y bienvenidos a todos los que fueron incorporándose a lo largo de lo que llevamos de la charla. Estamos hablando de la reducción de la jornada laboral. Maggie nos dio todo el contexto de dónde viene esta reforma. Y antes de pasar a hablar de las iniciativas como tal, sí me gustaría dar un pasito para atrás y explicarles un poco una clase constitucional acá muy breve, como para entender cómo es el proceso de aprobación de una reforma, ¿no? Se presentan, tenemos dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, en donde en ambas se pueden presentar iniciativas de ley, entonces, o de reforma. Entonces, cada cámara funciona en pleno, es decir, se juntan todos los diputados o todos los senadores a discutir las propuestas que hay, pero quienes primero procesan esas propuestas son sus comisiones internas, ¿no? Cada cámara tiene unas comisiones internas que, por ejemplo, en este caso, la Comisión del Trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión Electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la materia de la que se trata la reforma. Entonces, esta reforma inició, se ha discutido mucho, lleva mucho tiempo discutiéndose, han habido varias iniciativas que les voy a platicar, pero les quiero explicar este tema de cómo ha ido rebotando, porque a veces vemos las noticias que dicen, se aprueba la reforma, pero se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y falta que la discuta el Pleno y luego falta que la discuta la otra Cámara, ¿no? Porque estas cámaras tienen esta sinergia de que se le llama una cámara de origen, que es donde comienza la discusión de la iniciativa y ya que se aprueba, se pasa a la otra cámara para que también la discutan y la votan.
la voten. Entonces, les quiero platicar un poquito qué pasó. Se han presentado muchas iniciativas en torno a la reducción de la jornada laboral y la que quedó un poquito más firme y la que ha avanzado es la de la senadora Prieto. Susana presenta esta iniciativa en donde dice tiene que reducirse la jornada laboral y tiene que reformarse estos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que es el 61 y el 69, si no mal recuerdo, y tienen que haber, la reforma versa sobre esta reducción de la jornada, no tanto por la jornada diaria o las horas, sino por los días de descanso. Ella propone que pasemos de 6 días de trabajo, un día de descanso por 6 días de trabajo, a 2 días de descanso por 5 de trabajo. Se propone en la comisión, se aprueba en la Cámara de Senadores y cuando pasa a la Cámara de Diputados dice, esta es una reforma que tiene que venir desde la Constitución, porque como bien nos señalaba la licenciada Margarita hace rato, el artículo 123 de la Constitución mexicana es la que señala precisamente la que regula el tema de el trabajo, y en este apartado específico del artículo 123, el inciso A, fracción cuarta, es en donde señala que por 6 días de trabajo se debe disfrutar de un día de descanso, cuando menos. Entonces, la Cámara de Diputados dice, esto va desde la Constitución, entonces se pasa el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprueba y ahora está en proceso de discutirse en el Pleno, ¿no? Y ya una vez que se discuta en el Pleno, también hace falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, que todos conocemos, para que determinen cuándo entra en vigor, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para esta y otras reformas, porque también no falta que salga la noticia de, por ejemplo, la extensión del periodo de lactancia y dice, se aprobó en la Comisión de Trabajo y ya llega el trabajador, se aprobó, ya tengo derecho a mis 2 años de lactancia, ¿no? Entonces, esto es importante que tengamos este contexto para saber que no siempre que se haya aprobado una iniciativa significa que ya va a entrar en vigor, ¿no? Entonces, bueno, dieron un pasito para atrás, dijeron, no, esta reforma va desde la Constitución y esta es la propuesta que se hace. Se reforma el artículo 123 de la Constitución, apartado A, fracción cuarta, para señalar que por cada 5 días de trabajo se debe disfrutar de 2 días de descanso, cuando menos. Como bien señalaba Maggie, nos decía, no hay todavía información sobre si van a preferir que sean los días de descanso sábado y domingo, aunque posiblemente sí, pero no sabemos si va a haber una prima sabatina, como hay una prima dominical, o si va a ser cualquier otro día. Seguramente, digo, tampoco es algo que sepamos con certeza, pero seguramente van a haber otras especificaciones, como que los días de descanso sean continuos y no sean separados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, digo, parece, como bien señalábamos anteriormente, parece un cambio muy pequeño, pero realmente impacta, ¿no? Y aunque no sabemos realmente sobre cómo específicamente se va a reducir la jornada en cuestión de horas, también podríamos identificar implícitamente, pues la ley señala que la jornada diurna es de 8 horas diarias y pues al tener 2 días de descanso estaríamos hablando de que nos quedamos con 40 horas, ¿no? Sin embargo, han habido otros países que no la reducen a 40 horas y como vamos a ver más adelante, hay propuestas, aquí están las propuestas de las diferentes iniciativas que se han presentado. Como les digo, la de los 5 días de descanso semanal ha sido lo que ha avanzado, pero falta ver cómo se reducen en cuestión de horas, ¿no? Entonces, hay una reforma que habla sobre que se reduzca la jornada laboral con 7 horas diarias en lugar de 8 y con 5 días laborales a la semana. Entonces, estamos hablando que pasamos de una jornada de 48 horas a 35 horas. La segunda propuesta, no lo estoy señalando por orden de importancia o
probabilidad de que quede, solo es por enumerarlas. En segundo lugar, tenemos a una jornada semanal de 42 horas que señala simplemente que pues tengamos una jornada semanal, ¿no? No habla sobre cómo van a quedar las jornadas diarias, pero pues evidentemente si vamos a tener 5 días laborales, serían... no soy muy buena con las matemáticas, pero serían un poquito más de 7 horas. Tenemos también en tercer lugar la jornada semanal de 36 horas, que busca tener esta buscaba tener una jornada diaria de 6 horas, pero no, como son propuestas que se hicieron de manera paralela, una iniciativa de otra, pues no estaban contemplando el tema de los 2 días de descanso, ¿no? Entonces, estas 36 horas, por ejemplo, tendrían que adecuarse más bien al tema de las 7 horas diarias con 5 días laborales. Tenemos una propuesta de una jornada semanal de 6 horas y media con una disminución escalonada en 3 años que es similar a las que hicieron en otros países. Javier nos hace el comentario, es correcto, que dice 5 días de descanso semanal, pero realmente serían 2 días de descanso semanal, 5 laborales. Tienes toda la razón, Javier. Ya viendo tanto contenido al respecto, ya se me cuatrapearon las palabras, pero tienes toda la razón, estamos hablando de la reforma, la iniciativa de 5 días laborales, 2 días de descanso. En quinto lugar, tenemos una propuesta de una reducción de una jornada diurna de 7 horas, que nos reducen 1 hora al día, una mixta de 6.5 y una nocturna de 6 horas. Esto es importante también, porque no todas las propuestas que se han hecho han especificado el tema de cómo se reducen las jornadas mixta y la nocturna, ¿no? Solo hablan de la diurna o solo hablan de manera generalizada de la jornada laboral y no dicen si la jornada mixta o la nocturna se propone que queden igual. Entonces, esto es importante y generalmente, también es normal, generalmente precisamente lo que hacen las comisiones de las que les platicaba hace rato es estudiar todas las iniciativas que se proponen y generar su propio dictamen para crear como lo mejor que considera esa comisión que quede en la reforma, ¿no? Y en último lugar tenemos la jornada laboral de 6 horas diarias, que al mismo tiempo, que de igual manera quedaría en una reducción importante, ¿no? Si hablamos de 6 horas diarias con 5 días laborales, estamos hablando de una reducción a 30 horas. Entonces, pero de nuevo, estas iniciativas no fueron propuestas inicialmente considerando el día de descanso. Entonces, es muy probable que estas iniciativas realmente no vayan a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, como les decía y como nos platicaba la licenciada Margarita, esta reforma viene, bueno, los sindicatos y el sector obrero señalan que viene ya muy tarde, o sea, ya se las debemos desde hace mucho, y como repasábamos hace rato, es cierto que México tiene una de las jornadas laborales más extensas y que otros países han tenido muy buenos resultados con estas reducciones, ¿no? O con jornadas laborales más cortas. Este tema se ha venido discutiendo desde hace mucho, pero también es cierto que el TEMEC, la Agenda 2030, el Pacto Mundial, que a nosotros nos gusta mucho estar en sintonía con todas estas tendencias internacionales. Mari siempre dice, no es que tengamos una bola de cristal para saber el futuro, simplemente podemos voltear a ver las tendencias internacionales, sobre todo ahora que están empujando tanto los derechos humanos y por ende el trabajo decente, pues sabemos para dónde va la agenda, ¿no? Laboral. Entonces, desde abril, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que les platicaba de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la jornada laboral y los días de descanso, principalmente sobre este tema de los 2 días de descanso. No hablan sobre una jornada
sobre la reducción de horas en una jornada diaria. En septiembre se tenía previsto el debate de la discusión de esta reforma, pero pues la iniciativa no la incluyeron en la orden del día por alguna razón. Entonces la patearon un poquito para octubre. Pero en octubre nos encontramos en un foro de Parlamento Abierto, en donde partes interesadas, grupos de interés en torno a este tema, han estado debatiendo sobre los pros, los contras, cómo sí hacerlo posible, ¿no? Estamos hablando de sindicatos, el sector empresarial, las autoridades, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se sigue discutiendo, la realidad es que sigue discutiéndose, se supone que íbamos a tener una resolución y que la iban a discutir en la Cámara de Diputados el lunes, pero seguimos sin conclusiones, seguimos sin tener una fecha cierta o un dictamen ya aprobado, pero de ser aprobada por la Cámara de Diputados en los siguientes meses, dentro de noviembre, diciembre, pues esta de nueva cuenta tendría que ser turnada al Senado, donde tiene que ser analizada, porque ya se acuerdan que les dije que la iniciativa nació en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores, se discutió en la Cámara de Senadores, se pasó a la Cámara de Diputados, pero los diputados dijeron no, tiene que ser constitucional, y ellos crearon su propio dictamen, su propia iniciativa, que esa ya se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales desde abril, y se está esperando que se discuta en el Pleno de la Cámara de Diputados, y cuando se de nuevo a la Cámara de Senadores. Entonces, sí, que tarde todavía un poquito, pero es también cierto que desde inicios de año, que de hecho ya les habíamos comentado a algunos de nuestros clientes, desde inicios de año, el secretario de Trabajo, por ejemplo, de aquí de Jalisco y de otros estados, han venido con la bandera de esta reforma queda este año porque queda a lo mejor aprobada este año para entrar en vigor el siguiente, pero si no quedara dentro de estos meses, tampoco es como que ganemos mucho tiempo, ¿no? Es muy probable que quede muy pronto dentro del siguiente año, en algún punto del siguiente año, y yo veo muy poco probable, no sé, ahorita la licenciada Margarita que nos dé sus opiniones, pero yo veo muy poco probable que esto se alargue más de un año. Si acaso ganaríamos entre 6 y 8 meses, pero vamos viendo. Entonces, posteriormente a la aprobación de esta reforma constitucional, pues ya vendría la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que ahí es donde esperamos que se defina el tema de cómo van a reducir o en cuestión de horas la jornada diurna, la mixta y la nocturna. Adelante. Muchas gracias. Prácticamente ya están por terminarse de desahogar los foros de Parlamento Abierto. Hubo 4 sesiones. Todavía el pasado 6 de este mes, es decir, hace 2 días, hubo el último foro y tienen que hacer un resumen y entregarlo a la comisión con una fecha límite del 21 de noviembre, en donde se tengan varios puntos de acuerdo. Cabe la posibilidad de que la reforma constitucional, por lo menos en esta etapa, se apruebe en diciembre, con los respectivos puntos que quedarían pendientes. O sea, lo que podríamos ver en el corto plazo es que se reforme el artículo de la Constitución, pero quedaría pendiente la reforma a la Ley Federal de Trabajo, en donde se regulen las especificaciones. Es decir, ahorita solamente verían la modificación global. Claro que el impacto ya comenzaría con su fecha en vigor, que el propio transitorio se ponga, y es justo lo que se está negociando. El sector privado dice, no, estamos en el mejor momento, estamos en pospandemia, hemos negociado muchas mejoras a las condiciones laborales, vacaciones, representación sindical, salimos de los esquemas de subcontratación, que es cierto que eran dañinos en muchos sentidos, pero muchas empresas no le están pasando bien, entonces piden la gradualidad para poderse adaptar, y recomendación de la OIT, y veremos más tarde, lo han hecho así. Esa es la parte que no sabemos, seguramente se va a lograr. Si me preguntaran a mí cuál es mi sentir, yo creo que se va a pactar gradualidad, no creo que se haga una reducción de la jornada de tajo,
posiblemente no tengamos tantos años para implementarla, pero yo creería que un año mínimo vamos a tener para un periodo de adaptación, pero vamos viendo. Vamos a estar en contacto con todos ustedes a través de boletines, a través de correos, en donde los vayamos informando de qué ha seguido, pero los foros de Parlamento no han sido tan concluyentes. Van aumentando varios elementos que sustentan más estadísticos, en donde dicen, oye, el 95% de las empresas en México son MIPYMES, les va a tener más costo. Y luego la parte obrera o los representantes de los trabajadores dicen, no, es que no nada más son las horas de trabajo, son las horas de traslado. Entonces es cierto, estamos viviendo estos fenómenos que no necesariamente todos son responsabilidad de la iniciativa privada, definitivamente el gobierno tendría que tomar su parte de responsabilidad. Los traslados y la falta de infraestructura vial no son responsabilidad de las empresas, la falta de planeación urbanística tampoco, el fomento al otorgamiento de una correcta estímulo, financiamiento, creo que también valdría la pena que lo tomen en cuenta el gobierno para las MIPYMES que pueden sufrir con este tipo de adaptaciones en este contexto en el que estamos. Y esa es la parte en la que ahorita, en todos estos días, se estará discutiendo y aterrizando las ideas que cada sector dio. Pero lo que sí les puedo decir es que este movimiento, esta reforma se va a dar. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ir planeando. Va a haber excepciones, así como Irarse les dijo, Irarse les planteó todas las iniciativas que se presentaron en torno a el tema. No todas van a prosperar, muchas van a quedar concluidas porque va a ser suficiente esta reforma que es la que más ha avanzado y la que resume en buena medida todas aquellas intenciones de los demás legisladores que hicieron sus propuestas. Y bueno, si se llega a dar este cambio, ahorita vamos a ver qué escenarios podrían tener las empresas y creo que sí nos corresponde pensando en que habrá algunos casos de excepción, pensando en una posible gradualidad, porque si otros países lo hicieron y ya tienen esa brecha de aprendizaje, pues sería muy oportuno aprovechar ese conocimiento que ya tienen para nosotros poderlo observar, tomar las mejores prácticas y contextualizarlo a México, porque tampoco se trata de hacer un copy-paste de otras legislaciones a nuestro país. Gracias, Irarse. Gracias a ti, May. Entonces, continuamos con precisamente con esta antesala que nos dio la licenciada Margarita. Justo, digo, como ustedes ya lo pueden saber y como todos lo tenemos presente, esta reforma seguramente, es un hecho que tiene muy buenas intenciones y tiene aspectos muy positivos, pero también tiene unos retos importantes, ¿no? En un impacto positivo, digo, tratando siempre de ver el lado positivo, lo que se espera principalmente, y esto es importante porque se tienen expectativas de las implicaciones de esta reforma con base a los resultados que han tenido otros países, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de otros continentes, principalmente de Europa, que son los que en su mayoría ya han adoptado este tema de las 40 horas semanales e incluso una jornada reducida a 4 días. Pues les ha ido bien, ¿no? Les ha ido bien, pero también hace falta pues aterrizarlo al contexto de México. Las expectativas que se tienen de estos cambios que propone la reforma es un aumento de la productividad y una disminución de errores humanos. Hay muchos estudios, incluso hechos por la OIT, en donde señala que este cansancio o este burnout, que ya es un término ya más conocido, que se genera por las extensas jornadas laborales, pues puede ser mitigado o puede ser controlado con esta reducción. La segunda es la reducción de los índices de ausentismo y rotación de personal, igualmente por este efecto de
descanso y de mejora en la relación vida-trabajo, en el balance vida-trabajo que se espera que se tenga con esta reforma, ¿no? Una mejora del ambiente laboral, porque se espera también que se mejore la actitud y la motivación de los trabajadores y pues el fomento de nuevo del balance vida-trabajo, el esparcimiento, la convivencia familiar. Sin embargo, también hay costos, ¿no? No podemos, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos específicamente a asesorarlas a ustedes, empresas, no podemos dejar de ver realmente cuáles son los retos que va a implicar para nuestros clientes y pues principalmente la implementación de estas jornadas laborales reducidas, pues va a ser un poco complicada, ¿no? Tenemos que estudiar la plantilla laboral, el esquema de negocio, los turnos que tenemos actualmente y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para hacer el tiempo más productivo, ¿no? Necesariamente necesitamos sentarnos a estudiar realmente cómo nos afecta esta reforma y cuáles son las medidas que sí pudiéramos implementar en la organización para mantener la productividad, por lo menos que hemos estado teniendo con esta jornada. Otro impacto importante que también muchos de nuestros clientes ya han, seguramente ya han pensado es el incremento de la plantilla laboral y el uso de turnos escalonados, que también los vamos a ver más adelante, pero necesariamente conlleva la contratación de más personal, ¿no? Para sacar el trabajo más bien para tener los mismos resultados que anteriormente teníamos con nuestra jornada actual. Puede haber dificultades para cubrir las vacantes, sobre todo de mano de obra especializada. Sí, de por sí. Últimamente nos ha costado un poco de trabajo. Hay muchas industrias y empresas que han pues tenido este reto este último año de que hemos tenido mucha rotación, un porcentaje de rotación que antes no teníamos. Incluso el gobierno local, el gobierno de Jalisco, el secretario de Trabajo, comenzó un programa para contratar trabajadores extranjeros, sudamericanos, Uruguay, Ecuador, para precisamente poder cubrir las vacantes que tenemos por la alta rotación que ha habido por lo menos en el estado, aunque sabemos que también sucede en otros estados, pues la razón que señalan puede ser porque se han ido a Canadá, ¿no? Pero claro que pues es un tema que tenemos que analizar. Tenemos también la insolvencia y la informalidad para las empresas que no puedan costear la adopción de estas jornadas, que suele ser una situación entre las pymes que no pueden absorber estos costos, estas reformas. Hemos escuchado en los últimos años, sobre todo también con la reforma de las vacaciones, que han habido reformas como de primer mundo, aunque no tenemos todas las condiciones de los países de primer mundo, ¿no? Y es por lo mismo, porque las tendencias internacionales nos están empujando a elevar nuestros estándares laborales y pues evidentemente la jornada laboral es uno de los temas que estaban en la agenda. Entonces, ¿qué escenarios pueden ocurrir? A mí me gustaría platicarles los escenarios. Estos escenarios, pese a que nosotros también los pensamos, son tomados de las conclusiones a las que llega el Consejo Coordinador Empresarial y que nos dice, yo creo que si se aprueba y que se avanza, esto puede ocurrir al interior de las empresas. Entonces vamos viendo los escenarios porque seguramente de primera mano es lo que se nos ocurriría a todos, que son las medidas que podamos tomar al interior. Irarse nos va a dar otras mejores prácticas que se han dado en otros países, más sí será muy importante que contextualicemos las necesidades de cada industria. Es muy distinta a una empresa de manufactura, a una empresa del sector turístico, a una empresa de servicios. Entonces, a una empresa de tecnologías de información, será muy distinta la planeación que se haga al interior y las decisiones que se tomen y las excepciones que habrá en la ley que deberá de haber para ciertos puestos a los que no les sea aplicable o en donde no se regula de manera idéntica en relación a otros
puestos más operativos. Entonces, ¿qué puede pasar? Si la reforma se aprueba, si avanzamos, si ya estamos en la implementación de las 40 horas o si ya vivimos la reducción de la jornada a 40 horas, puede pasar que se mantenga la misma producción con menos horas de trabajo. ¿Cómo podríamos generar esto? A través de la reingeniería de procesos. Definitivamente, si le echamos coco, si somos expertos en gestión en los sistemas de gestión, si tenemos procedimentadas nuestras actividades, va a ser mucho más fácil poderlos desveltar, el poder ver dónde hay repeticiones, en dónde los podemos corregir. Me preocupan un poco las pymes o microempresas en donde no están tan relacionadas con los procedimientos y que no se da esta oportunidad, o en las industrias en donde no obstante haya una reingeniería, sea mínimo la reducción y mantener la misma productividad con las mismas horas empleadas a través de la mejora de la maquinaria y el equipo. Y aquí muchos sectores decían, oye, ¿sabes qué? No está tan fácil reemplazar mi equipo por temas de flujo de efectivo o porque lo compro y las tasas de interés también son elevadas de parte del sistema financiero mexicano. No es tan fácil el sostener este primer escenario, pero es un escenario que intentaríamos. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en menos horas. El segundo es, se mantiene la misma producción, contratando personal adicional para cubrir las horas que dejarían de trabajar las personas que laboran con jornadas mayores a 40 horas. Y de entrada parece muy simple, pero efectivamente, como bien menciona Irarse, y no creo que sea porque emigran a otros países, sí hemos escuchado en varios estados de la República y a nivel global, incluso a nivel mundial, que hay carencia o que hay dificultades en la contratación de mano de obra especializada. Eso lo vemos a un nivel mayor o menor dependiendo de las industrias. Turística tiene muchos problemas, tecnologías de información nos consta, hay mucha competencia en el tema del reclutamiento. Entonces, ese sí pudiera ser un tema si piensan crecer el equipo, si ustedes ven el equipo de trabajo y ustedes ven que les va a costar dificultad reclutar, creo que es buen momento para que vayan generando una estrategia de atracción de talento. Y pues de nuevo menciono la dificultad en el reclutamiento de mano de obra especializada, porque si bien es cierto, pudiera cubrir horas de otros eh, trabajadores que ya no van a trabajar las 48, pues eso va a implicar mayores costos y va a implicar que sepa hacer pues prácticamente lo mismo que los otros ejerciten y no necesariamente son los mismos puestos, no necesariamente son las mismas habilidades. De nuevo, tendremos que tomar contexto en las industrias. La otra es, se mantiene la misma producción con el mismo personal, laborando las mismas horas de trabajo y o días de trabajo. Es decir, en este escenario se pagarían horas extras o días de descanso, laborando más primas abatidas. No pueden reducir la jornada, no pueden contratar personal y deciden pagar horas extras. Aquí hicimos, no solamente nosotros, sino muchos de los sectores que participaron en estos parlamentos abiertos, definitivamente cuentitas para saber cuánto me costaría pagar esta hora extraordinaria y estos días de descanso, y el costo de nómina se incrementa de una manera importante, un 35% promedio, además que podemos incurrir, como les comenté, en tendencias o en la prohibición de trabajo forzoso. Entonces hay que tener cuidado al elegir si vamos a pagar horas extras, que no generemos esquemas de trabajo en donde las horas extras dejen de ser extraordinarias y que sean permanentes. Entonces, aquí creo que sí vale la pena que sepan que aparte la autoridad no le va a encantar que tengamos a los colaboradores, no obstante, les estemos pagando, trabajando horas extras permanentes, y es quizá la opción más cara de estas tres que mencionamos. Hay sectores en la reducción de hay sectores, industrias, en donde la reducción de la jornada es simplemente imposible, no lo diría yo, pero es más difícil. No que no tengamos estos esquemas, pero por las características, hoteles, restaurantes, salud, turístico, el sector turístico, construcción, no citamos ahí, pero también se ve bastante afectado, entre otros, en donde claro que tendremos que planear y ver, cuando digo tendremos que planear, pues implicará que al interior de las empresas, dirección, talento humano, definitivamente el área financiera, se conjuguen para ver las necesidades y los costos. Súper. Y respecto a estas mejores prácticas que en otros países han funcionado,
hace unas cuantas diapositivas, May nos contaba de justo las recomendaciones que hace la OIT, ¿no? La recomendación 116 sobre la reducción de la duración del trabajo es más como una guía para los países, y la guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada es pues para las empresas, ¿no? Que tienen por objetivo promover la salud y la seguridad, aumentar la productividad y la sostenibilidad de las empresas, fomentar este balance de vida-trabajo y la vida familiar, promover la igualdad de género y pues generar este sentido de responsabilidad, pero también de elección, de sentido. La norma 035 lo señala como el control del trabajador que tiene sobre su trabajo, y nos da una serie de recomendaciones que pues tendríamos que revisar en cada caso concreto, en cada industria, cada empresa, por el tamaño, por el perfil de los trabajadores, si es viable o no. Creo que estas propuestas no son tan consideradas, no están siendo tan consideradas precisamente con las pymes, porque necesariamente conllevan un costo, un incremento de costos, ¿no? Y adicionalmente, también es cierto que han habido algunos países que han implementado y algunos sectores que han implementado estas medidas y que han regresado a una jornada más conservadora porque no ha tenido los resultados esperados. Yo creo que puede ser muy similar al efecto que tuvo la pandemia y el teletrabajo resultante de la pandemia, en la que han habido industrias que han podido mantener el esquema del teletrabajo y que al contrario les ayudó a aumentar su productividad, su gestión, y que han decidido mantener su esquema de negocio a través del teletrabajo, y han habido empresas que han regresado y han dicho, a mí no me funciona, ¿no? Entonces creo que estas medidas pueden tener un efecto similar en las que puedan funcionar para algunas empresas, pero no de manera generalizada. Y pues bueno, las recomendaciones que nos hace la OIT es respecto al tiempo extraordinario, que de nuevo tenemos que considerar que no debería de ser algo cotidiano, sino más bien algo esporádico. Lo señala como que puede ser remunerado, pero que también pueda ser pagado tiempo por tiempo, y siendo un poco más flexibles, otorgando permisos especiales, considerando este banco de horas que ya ha trabajado el colaborador, ¿no? Veo que alguien tiene una pregunta. Adelante, Alejandra. ¿Quieres escribirnosla o quieres abrir tu micrófono? Una duda, en cuestión de que se decida tiempo por tiempo, legalmente a la hora de una demanda, ¿cómo aplicaría? Perdóname, Gabriela, no terminé de entender el comentario. Nos decías que si quedara esta reforma, el tiempo por tiempo, ¿cómo se tendría que documentar? En caso de que se considerara la recomendación de tiempo extraordinario, ya será remunerado o tiempo por tiempo, que se evita que fuera tiempo por tiempo. A la hora que un trabajador está inconforme y demanda, ¿cómo se podría justificar este tiempo por tiempo para que no cause más problema y al rato lo quieran cobrar? Bueno, adelante, May. No, bueno, mi comentario sería que todavía no estamos en el momento para echar a andar estos escenarios. Tenemos que esperar que se dé la reforma y que la ley nos permita estos esquemas flexibles, pero creemos que van a seguir las guías de recomendación de la OIT y que van a permitirlo. Y para los juicios, siempre la carga probatoria le corresponde al patrón. Esa es la regla bajo la cual nos tenemos que guiar. Es decir, al patrón le corresponde acreditar la jornada de trabajo, no solamente que esté pactada en los contratos individuales, cobra mucha importancia la documentación, la evidencia, sino que también tengamos los controles de asistencia
adecuados para acreditar este tema. Si se llegara a pactar, tendríamos que acreditar luego entonces que gozó la reposición o la compensación de este tiempo por tiempo. Hay cosas que se pactan distinto, por ejemplo, hay industrias, las mineras tienen un tema de acomodo de horas bastante peculiar, incluso descansan una semana, acumulan muchísimas horas durante 3 semanas y luego descansan una. Cada industria lo tomaría de contexto, pero el norte para todas estas cosas flexibles tiene que ver con la prueba. Yo, patrón, tendría que evidenciar mis contratos, cuál es la jornada, con mis tarjetas de asistencia, idealmente cuánto trabajan, cuántas horas extras, si generó horas extras, el control de horas extras, si se pagaron a través de tiempo por tiempo, el goce de dichas horas y oye, recibí tales horas, las gocé, las compensé. Y la autoridad cada vez es un poquito más flexible en cuanto a los medios de prueba respecto de condiciones nuevas como estas, pero las que sí van a tener que tener, bueno, las que sí van a tener especial atención, de nuevo, contratos y controles de asistencia. Nos van a invitar a que tengamos muchísima más pulcritud en los controles de asistencia. Gracias. A ti. Súper. Pues la segunda opción que nos da la OIT habla sobre los turnos escalonados o el trabajo por turnos rotatorios en los que, pues, si nuestro tema sería cubrir un horario, por ejemplo, pues haya turnos o mantener la producción de cierto número de trabajadores en cierto horario, habla sobre el ingreso escalonado y los tiempos de descanso escalonados de nuestra plantilla para tener una cobertura más amplia durante la jornada laboral. Tenemos el trabajo a tiempo parcial y el empleo compartido, que también nos invita a considerar opciones un poco diferentes, a lo mejor a las que teníamos pensadas. Y aquí es donde señalo que a mí no me parece que estén considerando que tengan tan presentes los costos de las pymes, porque, por ejemplo, hablando del empleo compartido, hablan sobre que dos personas a tiempo completo generen el trabajo de un solo puesto de tiempo completo. Entonces, esto podría representar, bueno, de entrada yo, por ejemplo, podría pensar doble seguridad social, a lo mejor 2 salarios mínimos por medio tiempo, pero pues también si podemos maximizar la productividad de estas dos personas y nos pudieran dar un rendimiento superior al que lo haría una persona, a lo mejor pudiéramos compensar el tema de costos, ¿no? Un poco los costos, pero pues sería una cuestión también de análisis. Otra opción nos habla sobre un sistema de promediación de horas anualizadas o el tiempo flexible. El tema de la promediación de horas anualizadas, yo diría que es un paso, no es el paso, pero podría ser un paso más cercano al tema de el trabajo por objetivos, porque muchos países para cierto sector tienen la costumbre de anualizar las horas de trabajo y pues ahí el trabajador sabe cuándo las hace, ¿no? Porque precisamente su trabajo se refleja un poco más por los resultados obtenidos que por el cumplimiento de una jornada laboral. Entonces, esta podría ser también una introducción, no creo que sea el camino, pero pues es una de las opciones que nos da la OIT. Tenemos el tema del tiempo flexible, evidentemente, pues definir la jornada laboral en tiempos pactados con el colaborador. Sin embargo, no todas las industrias pueden darse el lujo de otorgar este tipo de jornadas, ¿no? Tenemos el trabajo por llamada, que lo señala así cuando creo que es un esquema que podríamos hablar, que pudiéramos tener con freelancers, por ejemplo, un esquema similar a freelancers o a este tipo de proveedores que nos hacen, realizan actividades como un trabajador de la organización, pero solo cuando les son requeridas, ¿no? Por ejemplo, que necesitamos que haga un servicio en particular y no es un trabajador, más bien, pues si no es un
no cumple una jornada laboral, sino proyectos o actividades específicas y por cada una hay un entregable. Tenemos el tema de los horarios escalonados, que prácticamente es el mismo tema de los turnos rotatorios, y limitando los días de trabajo consecutivo, evidentemente, y la semana laboral comprimida, que a lo mejor también la han escuchado un poco. Hay varios países en Europa que la han implementado. Estamos hablando de que las 40 horas semanales, por ejemplo, en lugar de que sean 5 días laborales con una jornada de 8 horas diarias, estamos hablando de 4 días laborales con una jornada de 10 horas diarias. Entonces, hay países, hay sectores y hay trabajadores incluso a los que les ha funcionado y hay trabajadores a los que no. En Inglaterra, un periódico local hizo un estudio sobre cómo ha funcionado el tema de las semanas laborales comprimidas y dice que un 30% ha regresado a la jornada semanal normal de 5 días, porque en los 4 días siguen haciendo... generan mucho estrés para poder tener los mismos resultados que en 5 días, o incluso terminan trabajando en su día de descanso, que sería el 5.º día, ¿no? Entonces, es muy posible que haya empresas que empiecen a experimentar un poco con un mix de estas medidas, porque no todas pueden ser aplicables tampoco a todos los puestos de trabajo, ¿no? Y será cuestión, de nuevo, de sentarnos y analizar nuestras opciones, nuestros costos y ver qué puede ser viable para nosotros. Pues, May. De mi parte, creo que las empresas nos vamos a ver invitadas a inmiscuirnos muchísimo más en las actividades de cada puesto, en los perfiles, en los objetivos, en las mediciones, en los dichosos KPIs. Creo que cada vez tendremos que comprender más y brindarle mucha mayor claridad a los colaboradores respecto de sus funciones. Creo que la mayor parte de las empresas que vamos a tener el mayor impacto no somos AAA, estamos en las MIPYMES, empresas medianas, y creo que ese sería un método. En relación al país, yo espero que los legisladores en quienes confiamos determinen leyes planeadas, tomen el tiempo adecuado para tomar en consideración las necesidades de las empresas, que son finalmente también quienes brindan los trabajos. Definitivamente estoy convencida de todos los beneficios que puede traer a nivel individual y humano la reducción. O sea, creo que podría ser muy beneficioso, pero la OIT sí nos dice, aquí textual, les quise poner una recomendación que me pareció muy sensata y que yo espero que se tome en cuenta. Dice, deberán de tomar con seriedad el grado de desarrollo económico alcanzado por el país, cuidando el no disminuir la producción total ni la productividad, el desarrollo de las nuevas industrias, su capacidad de competir en el comercio internacional, ni que se provoque una presión inflacionista causando como efecto final la disminución de las ganancias reales de los trabajadores. Es decir, no es que el sector empresarial diga no, simplemente dice, si me lo aumentas así, quizá aumente mi precio y cause este efecto. Si me lo aumentas así, quizá como industria deje de ser atractiva para otros países y vayan a querer invertir nuevas industrias en otros, en donde la mano de obra y los impuestos sean más baratos. Entonces, estas son las recomendaciones que creo que se están tomando en cuenta. Sí veo mucha presión hacia la inmediatez, pero esperamos, y mi pronóstico, aunque no necesariamente tenemos esa bola de cristal, creo que van a optar por cierta gradualidad, sería lo más sensato, tomando en consideración la necesidad de la reforma, que es positiva. Al interior de las empresas, definitivamente les digo, busquemos el cumplimiento legal, pero más allá de eso, veamos el tema de operación desde ya. O sea, cómo podríamos no modificar el modelo de negocio, pero sí hacer los ajustes en algunos puestos, quizá parte administrativa, digan, parte administrativa no tengo tema, parte operativa sí. Creo que es momento de que lo vayan pensando conforme los escenarios que vimos u otros,
que sí creo que la reforma también va a traer su flexibilidad para que podamos implementar algunas de las recomendaciones o tendencias que nos dice IRARCE. Y pues de nuestra parte vamos a seguir en comunicación informándoles los avances de la presente iniciativa y los tiempos de implementación. No sé, Irarce, si tú tengas algún otro comentario, sino para pasar a dialogar con quien quiera plantearnos alguna pregunta o hacernos algún comentario. Pues solo como dato curioso, que me salté esa diapositiva sin querer, pero tenemos también información sobre ay, perdón, esta no es. Sobre cómo quedó la reforma, la reducción de las jornadas laborales en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Chile o Colombia, que precisamente lo hicieron de manera gradual, como lo señalaba Margarita, que habla, en el caso de Chile, redujeron la jornada laboral de 45, que ellos tenían una jornada por sí menor a la de nosotros, a 40 horas semanales, el primer año reduciéndola a 44 horas, hasta el tercer año a 42 y hasta el quinto año a 40. Entonces estamos hablando de una gradualidad de 5 años. Y ellos sí expresamente en esta reforma señalaron la posibilidad de tener una semana comprimida de cuatro días, y seguido de 3 días de descanso, ¿no? Pero esto solo si se acuerda de esta manera con los trabajadores. Y en Colombia, que ellos tenían la misma jornada de nosotros, pero ellos redujeron a 42 horas semanales, lo hicieron un poco más rápido, del primer año a 47 horas, el segundo año 46, el tercer año a 44 y el cuarto año a 42. Ellos van a culminar su reducción en 2026. Y no señalan como expresamente como Chile este tema de la semana comprimida ni de cómo debería de quedar el esquema, pero sí están hablando de una gradualidad a lo largo de los años, ¿no? Y aquí también estamos hablando de una reducción de 4 o 5 años. Entonces, eso es lo que esperaríamos también ver en la propuesta de nuestros legisladores, ¿no? Yo encuentro un poco difícil que nos otorguen tantos años por la presión y porque está un poco politizada la reforma. De verdad que los invitaría a ver, aunque sea alguna asamblea de las que les comenté, en donde hay estos foros legislativos, para que vean la efervescencia que hay en los mismos. Hay mucha falta de empatía, sí está politizada totalmente. No creo que nos den tanto tiempo. Me encantaría que hubiera más tiempo de planeación, sobre todo por las MIPYMES que se pueden ver afectadas y que no tienen estas capacidades de procesos, de reingeniería, todas estas cosas. No está la economía en el mejor momento, estamos en una pospandemia. Creo que han sido nosotros que estamos cercanos a las empresas, creo que les ha costado más trabajo todavía en estos años que en la plena pandemia. Creo que estamos teniendo ese fenómeno todos. El tema de factor humano también está siendo importante. Y bueno, no creo que nos den tanto tiempo, sí creo que hay esquemas flexibles. También hay que tomar en cuenta que aparejado a esto posiblemente quieran hacer de nuevo un aumento al salario mínimo. Y también hay que tener en cuenta la participación de los sindicatos que cada vez van teniendo más involucramiento con las empresas, no en todos los sectores. En muchos sectores sí se participó, sí se legitimó, pero la participación sigue siendo bastante mínima en comparación a lo que podrían hacer, pero no dejemos de descartar que no obstante haya cierto periodo de implementación, las luchas sindicales en cada empresa pueden lograr la aceleración al interior de estos derechos. O sea, algún sindicato sí podría pedir como una condición de negociación la reducción de la jornada como un aumento en la condición laboral a los trabajadores. Entonces, estos serían el contexto que también le daría. A mí me encantaría que hubiera más tiempo de planeación, pero he visto mucha falta de empatía, lo podría decir. Pareciera que no se escuchan los sectores, no obstante se repiten los mismos diálogos. El sector empresarial le queda totalmente claro, está a favor de la reforma, vemos los beneficios, pero en cuanto a los tiempos y la planeación es en donde decimos toma más en consideración la economía mexicana, toma más en consideración el tamaño de las empresas, el conocimiento de las empresas, pero el mensaje toral que les queremos dar es ya comencemos a planear al interior cómo nos vamos a reacomodar para poder seguir produciendo, para poder seguir
midiendo la eficacia, la eficiencia al interior de la organización, sabiendo que viene muy pronto esta reducción de las jornadas laborales. Y pues agradecerles su participación. Igualmente, les agradezco mucho su tiempo y ahora sí abrimos el espacio para preguntas. Veo, Mayra, que levantas tu mano. ¿Quieres abrir tu micrófono? Hola, buenas tardes. Hola, Mayra. Solo tengo una duda, que tal vez sí lo vimos durante la charla, pero quisiera que me quedara claro. ¿Hay alguna fecha estimada o tentativa en la que, de acuerdo a las asambleas que han visto, podamos ya tener una resolución que ya sea definitivo? No como tal, hay un resumen que tiene que presentar el foro, este Parlamento abierto, el 21 de noviembre y hay una posible votación el 15 de diciembre. Esas son las fechas más próximas que tenemos. Si se dan los avances conforme a eso, pasa este periodo de aprobación, pero efectivamente tiene que pasar. O sea, todavía faltaría su aprobación por la otra cámara, la publicación y la reforma a la Ley Federal de Trabajo y estaríamos pendientes del transitorio en donde nos diga cuándo entraría en vigor. Pero el lapso en donde tendríamos que estarles comunicando los avances es noviembre, que no necesariamente es que no sea pública, sino es un documento al interior en donde se resumen todos los puntos que se tocaron en estos foros de cabildeo, de Parlamento abierto, y el día 15 de diciembre creo que va a ser el más toral, y posterior a eso, pues todavía falta la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Y la reforma constitucional en su transitorio nos tendría que delimitar cómo se implementaría, cuánto tiempo le da de nuevo el legislador para que regule esto a detalle, porque ahorita ¿se acuerdan cuando hubo la reforma a la nueva impartición de justicia que solamente cambiaba de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales, que era muy cortita y que se veía muy fácil? Después tuvo que haber toda una dedicación a cuáles autoridades, cómo se llaman, cuáles son las sedes, cómo es el procedimiento. Entonces, aquí viviríamos algo muy parecido. Muchas gracias. A ti, Mayra. Tenemos comentarios muy bonitos que agradecen la información compartida. Muchas gracias a ustedes por conectarse a este webinar y también por escucharnos. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, si quieren que lo revisemos más a detalle, con gusto. No sé si alguien del público tenga alguna otra duda, puede levantar su manita o puede escribirnosla en el chat. Abrir su micrófono, adelante. Bueno, también están a su disposición nuestros correos electrónicos, por si tienen alguna duda que les surja posteriormente cuando empiecen su planeación, pues estamos a sus órdenes. Adelante, Lupita. Hola, mira, pues mi duda ya ahorita la resolví porque sí, en efecto, hay que esperar a que se emita formalmente cómo va a quedar toda la reforma. Tengo duda porque ya ves que desde la pandemia personal o nuestro personal está en home office, entonces también necesitamos ver cómo va a funcionar esa parte. Pero igual, dicen que hasta el próximo mes quizás haya más adelanto, ¿verdad? Sí, y ahí pues digamos que tanta flexibilidad que permite el teletrabajo, creo que se verá un poco más controlado porque sí, la opción para el patrón será acreditar las jornadas. Sí. Entonces, de entrada lo que te diría es que habrá que implementar en el teletrabajo de qué manera el patrón puede evidenciar el derecho a la desconexión, las horas que le dedican, para que vayan pensando en ese sentido cuál va a ser el método de prueba. Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. A ti. Adelante, Víctor. Vimos que levantaste tu manita. ¿Quieres abrir tu micrófono o quieres escribirnos la duda en el chat? Ah, ya vi. Perdón. No estaba abierto mi micro. Decía que no sé por qué dice ese nombre, pero soy Lucía.
como RH, pues voy más allá y estaba pensando en todos los documentos que se afectan y los que tenemos que modificar. Y mi duda va direccionada a que pues hay que modificar el contrato individual, el contrato colectivo, el reglamento interior. Y me preguntaba si solamente hay que hacer como un anexo o se tiene que modificar todo. No, pues, para el tema del contrato individual lo podríamos hacer a través de un adendum. El tema del reglamento interior de trabajo sí se tiene que modificar y se tiene que hacer el registro nuevamente ante la plataforma de la autoridad. Y el tema del contrato colectivo, yo no he visto contratos en donde se especifique como tal la jornada laboral. Tendríamos que revisar tu contrato colectivo para ver específicamente qué señala la cláusula donde habla sobre la jornada, si es que hay una, y sobre eso ver si habría una modificación. Tendremos que ver si tenemos el contrato legitimado, si le toca una revisión, etcétera, etcétera. Esa es la que puedo pensar que podría ser un poco más complicada, aunque te digo, también he visto muchos contratos que no estipulan particularmente el tema de la jornada laboral, sino que lo señalan así como va a ser conforme a la ley, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos dar ese paso primero antes de ver si realmente requiere una modificación, pero los otros dos cambios no les veo mucha complejidad. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo solamente añadiría que será importante, de nuevo, contar con la evidencia del cumplimiento de las horas o del pago de horas extras en dado caso que se generen después de la reforma, porque, como podrán pronosticar, las inspecciones laborales, pues quizá aumenten. Yo no he visto que aumenten con ninguna reforma, no obstante, el gobierno siempre dice que las aumentará, pero no está de más decirles que las inspecciones laborales tienen como funcionamiento el vigilar que se cumpla pues con estas mejoras, ¿no? Entonces, vale la pena tener en orden todo porque no llegan y buscan solamente jornada. Revisan contratos, revisan reglamento interior, si es local, no son tantas cosas, si es federal, ya nos estamos metiendo en normas oficiales mexicanas, pero sí valdría la pena que preparemos de nueva cuenta en nuestras auditorías internas, observar qué cosas hace falta regular, porque ha habido muchas reformas y de repente se quedan pendientes de ajustar. Gracias, Maggie. Tenemos una pregunta de Mildred que nos señala que tomando en cuenta esta nueva información que nos brindan, es recomendable adelantarnos a esta política. Si nosotros tenemos pensado adelantarnos, ¿nos haría alguna recomendación adicional? Yo te diría que no, porque todavía no sabemos realmente cómo va a quedar. Yo creo que en lo que nos podemos adelantar es en la planificación, en el análisis de las opciones que pudieran ser realmente viables y ya una vez sabiendo con certeza cómo va a quedar la reforma, ya podríamos tomar decisiones, hacer cambios en procedimientos, en políticas, en reglamentos, etcétera, etcétera. Es muy bueno que tengamos la oportunidad y al contrario, yo diría que tenemos que buscar la oportunidad para analizar y revisar este tema y empezar a ver cuáles son los caminos que pudiéramos tomar, pero sin hacer cambios concretos todavía, salvo tu mejor opinión, Maggie. Pues yo añadiría que si la empresa está lista, o sea, no hay nada que lo prohíba. Todas las cosas que mejoren las condiciones que la ley, o sea, no porque existe el salario mínimo, las empresas pagamos el mínimo. Las empresas casi siempre pagamos mucho más que los mínimos. Son ciertas industrias las que lo pagan solamente. El tope de los horarios existe, pero hay muchas empresas ya que tienen jornadas reducidas, o bueno, no jornadas reducidas, pero que trabajan 40 horas. Si tu organización está lista y como estrategia de factor humano ya tiene contemplado y vislumbrado reducir la jornada y eso genera un periodo de adaptación mayor para tu empresa, se pudiera hacer. Obviamente, no tan innovadoramente como este cambio por cambio, porque efectivamente nos meteríamos a un tema de pruebas, como ahí nos preguntaron de algo que no está regulado por sí, pero sí una reducción manteniendo el mismo sueldo, manteniendo la productividad. Si tu empresa está lista, lo pudieras implementar con las modificaciones que también Lucia nos dijo a nivel contractual, y si la reforma estipula más reducción de jornada, pues ya le ganaste un poco de terreno, pero no te diría que no lo intenten, sí, siempre y cuando ya sea una estrategia propia de la dirección. Y yo creo que a muchos se nos antoja empezar a hacer estas
implementaciones, porque sabemos que va a operar en algún punto y quizá la gradualidad no la demos nosotros, ¿no? O sea, decir, oye, no entró en vigor en enero, pero puede ser que por retención de talento le caiga bien a mi equipo hacer la reducción y puede ser que no me impacte en una mayoría. Quiero empezarlo a intentar. Adelante. Con las cosas que ahorita se han comentado son las modificaciones torales en los documentos que tendríamos que hacer, a los procedimientos, pero sí, solo sí impactan alguna estrategia y tu empresa está lista. Si no, me llevaría a tiendas su planeación y su implementación. Gracias a ti, Mildred. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Todavía tenemos unos minutitos. Igual saben que les haremos llegar la presentación y el video de este Prepalter Premia a la brevedad posible y les estaremos enviando también un formulario para que nos platiquen qué otros temas les gustaría que fuéramos platicando en los siguientes Prepalter Premia. Hay otras iniciativas, evidentemente, que vienen, que están discutiéndose, ninguna tan apremiante o tan llamativa como esta de la jornada laboral, pero por mencionarles algunas, hay alguna propuesta de la extensión del periodo de lactancia, hay propuesta para incluir así como un porcentaje, así como a los trabajadores extranjeros por cada cierto número de trabajadores mexicanos puedes tener estos extranjeros, algo similar para personas con discapacidad y adultos mayores teniendo esta intención de hacer inclusión, fomentar la inclusión más bien con las empresas, pero son todavía iniciativas que vemos un poco lejanas, pero ahí les voy pasando el dato curioso de que están en la agenda de la autoridad y me gustaría añadir una. Hay una interpretación de un amparo que promovió un sindicato en relación al tope del PTU. Entonces, quizá para cerrar el año pudiéramos hablar de las iniciativas que están en el tintero, algunas tendencias y tomar más tiempo para hablar de esta posibilidad de que sea declarado inconstitucional este tope. Y lo saco a colación por el precierre en el que muchas empresas se encuentran. Los precierres al interior de las empresas son usados para poder pronosticar cuánto se va a pagar de impuestos sobre la renta el siguiente año y cuánto se va a pagar de PTU. Entonces, todavía no hay un criterio, no es derivado de una reforma, la reforma ya fue hace tiempo, es derivado de un amparo en donde se alega la inconstitucionalidad del tope que se le pone al pago del PTU. Entonces, si llegara a proceder tal amparo y tal resolución dijera que el tope es inconstitucional, pues el derecho al PTU en cuanto a monto sería mayor. Creo que no es menor la cosa y no se ve tanto en los medios porque al final son amparos que se promueven al interior de las autoridades jurisdiccionales, juzgados, pero creo que valdrá la pena comentarlo y que lo traigan en el radar para poder proyectar bien su cierre anual. Ese es mi aviso parroquial antes de que nos despidamos. Excelente. Muchas gracias, Maggie. Para anotarlo en nuestros siguientes temas del Prepalter Premia y pues agradecerles nuevamente y por última vez el día de hoy su asistencia. Cualquier otra duda o información que requieran de nuestra parte cuentan con nosotras, estamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente Prepalter Premia. Muchísimas gracias y bonita tarde para todos. Gracias, Irarse. Gracias a todos.